Gloria a Dios. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendición poder compartir con ustedes el día de hoy, a los que nos ven por YouTube. Que el Señor les bendiga. Estamos en una situación de país complicada, difícil, con la manifestación, con los bloqueos, con todos los relajos que el corazón del hombre es capaz de producir. O sea, que no nos extrañe, el corazón del hombre es perverso, es engañoso, es malvado, no quiere con Dios. Estamos en una situación en la que unos piden que se ponga este presidente, o el presidente electo. Otros dicen que no, y vemos ahí, pero yo lo que veo es el corazón del hombre que no se quiere arrepentir y reconocer que pidió un rey. ¿Se recuerdan en la historia de Samuel? Danos un rey, queremos un rey como las otras naciones. El gobierno a través de la historia nos demuestra que todos los gobiernos del hombre son un fracaso. Eso nos debería llevar a nosotros a decir: Señor, perdónanos, perdónanos. Por favor, Señor, perdónanos porque buscamos en el lugar equivocado y te rechazamos a ti. Por favor, permítenos regresar a ti, que tú seas el rey de nuestro corazón. Eso es lo que el tema que tenemos cabalmente el día de hoy se llama: vénganos tu reino. Y miren, mis hermanos, aprovechando, en el 2008 se platicó sobre la importancia de tener una alacena, de vivir una vida con prudencia. Entonces ahorita que está sucediendo eso, si tú has sido prudente, entonces tú estás tranquilo. Pero eso es un mensaje como el mensaje de las 10 vírgenes, de las 10 novias, que habían 5 sensatas y 5 insensatas. La pregunta es: ante este llamado, ¿tú estás preparado? Significa que eres de las sensatas. Si no te preparaste, significa que eres de las insensatas. Es un llamado de atención para tu vida, para que pongas tu vida a cuentas con el Señor y decir: Señor, yo quiero contigo. Por favor, Señor, obra tú en mi corazón. Amén. Bueno, la semana pasada tuvimos la oportunidad de comenzar a ver el Padre Nuestro y cómo Jesús comenzó a explicarnos, a decir: Padre, Padre, lo dice 5 veces antes de que nos diga cómo orar. También nos habla de venga, es el lugar secreto, ¿dónde está Dios? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y hoy nos toca el versículo 10 del capítulo 6, lo vamos a leer. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Si se recuerdan, hablamos que la parte de Padre nos viene a dar identidad a nosotros de que somos hijos. Lugar de los cielos nos habla de ese lugar secreto donde nadie puede entrar, pero Dios nos está diciendo que Él ve, que tenemos acceso por medio de la sangre de Jesucristo. Y cuando nos habla de que santificado sea tu nombre, nos está hablando de que su nombre tiene que ser santificado en nuestros corazones. Nosotros tenemos que vivir una vida apartada para Él. Amén. Pero ahora viene y en el versículo 10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Miren, lo que Jesús está haciendo es invitándonos, exhortándonos a que digamos: Señor, por favor, venga a nuestra vida. Por favor, Jesús nos pide, miren, pidan que su reino venga a nuestro corazón. Y esa es una invitación muy hermosa que el Señor nos hace. Pero tenemos que entender que reino tiene 3 aplicaciones básicas en la palabra de Dios. La primera, ¿sí? La primera nos habla de una persona, nos habla de un rey, de alguien que tiene un gobierno, un control, una autoridad para ejercer. Esa es la primera implicación de cuando se habla de reino. Un reino que no tiene rey, ya no es reino, ¿sí? Pero reino también nos habla de un lugar, de un territorio, de un espacio. Vean el ejemplo contrario: un rey que no tiene territorio, que no tiene que gobernar, ¿verdad? Y entonces no es rey. Cuando vemos estos, vemos que el Señor nos está hablando de que cuando hacemos la invitación de
queremos tu reino. Estamos diciendo queremos a la persona de Jesucristo. Cuando hablamos de un lugar, estamos diciendo, Señor, queremos que en este lugar tú seas el rey. ¿Sí? Según el Salmo 91 podríamos decir, queremos vivir bajo la sombra del Altísimo, bajo el abrigo, bajo las alas. Entonces estamos diciendo que queremos vivir en Él. Y entonces si hay un límite, porque la sombra tiene un límite, en la sombra del abrigo del Señor, quiere decir que hay un límite. Y si yo me salgo del límite, me estoy saliendo del reino de Dios. ¿Me doy a entender? Entonces podemos verlo de las dos formas. Él viniendo al territorio de mi corazón o yo viviendo en el territorio de Dios. Cada uno tiene que tomar esa decisión. Pero también nos habla de un periodo de tiempo. Cuando hablamos de un reino, estamos hablando, por ejemplo, el reino del rey David fue del año 1010 antes de Cristo hasta el 970. Pongan 1 o 2 años de error ahí. Y ahí tendremos que duró su reinado 40 años. ¿Sí? Entonces el reinado tiene un rey, un lugar y un tiempo. Ahora el tiempo de nuestro Señor Jesucristo no comenzó cuando Él vino a la tierra. Su reino es sempiterno. Su reino viene desde la eternidad antigua y va hasta la eternidad futura. No tiene principio, no tiene fin. Entonces su reino permanece. Su reino no cambia. Su reino es eterno. Los que no somos eternos somos nosotros, porque nosotros tuvimos un principio. Y Él es quien sostiene nuestras vidas. Él puso eternidad en nosotros. Eso implica que Él puso su nombre en nuestra vida, en nuestro corazón. Amén. Y creo que es importante que veamos todo lo que el Señor nos quiere hablar con respecto a lo que es el reino. ¿Se recuerdan de Juan el Bautista? Él comenzó su predicación y decía, arrepentíos, que el reino de los cielos se acerca. Se acerca. Está aquí a la vuelta de la esquina. Esa era la predicación de Juan, llamando al arrepentimiento. Pero vino Jesús y leemos en Mateo 4:17 que dice que Jesús comenzó a predicar. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ven la diferencia de predicación? Juan entendía muy bien y cuando llegaron los fariseos, mira, ¿tú quién eres? Miren, yo no soy el Mesías. Yo soy solamente un mensajero que viene, que está preparando el camino de aquel que es el rey. Y cuando Jesús vino, dijo, el reino de los cielos ya se ha acercado. ¿Saben qué ejemplo me gusta muchísimo? Y no sé si se recuerdan ustedes de la película de avión presidencial, se llamaba Air Force One. Me encantó esa película con Harrison Ford. Resulta que Harrison Ford es el presidente y toman el avión y entonces como él está en el avión se le pone el nombre al avión Fuerza Número 1. La cosa es que el avión está cayendo y rescatan al presidente y lo suben a otro avión a través de un cable. Charadera la película, buenísima. La cosa es que al momento que lo jalan, el otro avión, que es un avión militar de hélices, un tipo Hércules, de repente el piloto dice, el avión con la insignia tal pasa a ser ahora Fuerza Número 1, la Fuerza Aérea Número 1. ¿Por qué? Porque ahí estaba el presidente. Y entonces cuando vi ese ejemplo dije, ya entendí lo que quiere decir esto. El reino de los cielos ha venido. Jesucristo, el Rey de Reyes, el Rey de Gloria, estaba presente entre nosotros. Y nos llamaba a arrepentimiento. Nos llamaba a un volver a Él, nuestra mirada a Él. Y cuando vemos todo esto, comenzamos a ver que Jesús, Juan, pero no solo ellos, a través de toda la palabra comenzamos a ver la predicación del Evangelio, la predicación del Evangelio del reino de Dios, las buenas noticias. Pero tenemos que entender que en este mundo hay un príncipe. El príncipe de este mundo es Satanás. Tiene un poder temporal, robado, usurpado al hombre. Y el hombre lo entregó por engaño, ¿verdad? Y cuando Jesús es interrogado por Pilato, vean lo que dice. Jesús le dice, mi reino no es
de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y entonces tiene sentido cuando oímos las cartas, leemos el resto de libros, cuando dice que somos peregrinos, que estamos viendo hacia la esperanza, viendo hacia esa vida eterna, porque el reino de Dios es eterno. Y esto lo que vemos hoy aquí en este mundo es temporal. ¿Sí? Miren, cuando vemos esto es bien interesante porque de repente, yo no sé si ustedes han visto en internet esas imágenes que de repente les comparten. A mí me compartió alguien una vez una imagen, yo no entiende. Puso a Jesús y al diablo haciendo un pulso, como a ver quién era más fuerte. Y así están peleando. Entonces presentan una imagen de un yin y un yang, donde es fuerza negativa y fuerza positiva. No funciona así. Dios, Jesucristo, es el creador y sustentador. Él es el creador. Y Satanás es una criatura que se rebeló. Y lo que él tiene es un poder. ¿Sí? Tiene un poder que fue usurpado. ¿Saben? Cuando nosotros leemos Colosenses 1:13 vemos algo precioso. Dice que Dios, que Jesucristo nos ha librado de la potestad. Potestad es poder. De las tinieblas, del poder de las tinieblas. Y nos trasladó. ¿A dónde nos trasladó? Al reino de su Hijo admirable. Miren, ven esa imagen. Esa persona está siendo liberada, siendo trasladada del poder de las tinieblas al reino. ¿Por qué poder? Porque solo es un poder, tiene una fuerza, nada más. Cuando Adán y Eva en el jardín del Edén le creyeron a la serpiente, ellos tenían un gobierno otorgado por Dios, una autoridad para sojuzgar a la creación. Y al creer a las palabras de la serpiente, les cedieron esa autoridad que ellos habían recibido y unieron su voluntad a la voluntad de la serpiente. Cuando dice que Dios los echó, miren, a mí me impresionó hace poco ese estudio, cuando dice y Dios echó del jardín del Edén a Adán y Eva, echó. ¿Saben qué significa? Divorcio. Dios dio una carta de divorcio. ¿Por qué? Porque nos habíamos unido a una voluntad contraria a la de Dios. ¿Y saben qué es lo triste? Que el Señor vino, predicó y estuvo predicando la palabra, estuvo predicando el evangelio y vinieron profetas, pero la gente vivía en una religiosidad. Vivía y vive el día de hoy en una religiosidad. El ponerse hojas de higuera, el vestirse de esa manera de Adán y Eva, no crean que fue idea solo de ellos. Nosotros también nos vestimos con hojas de higuera. Esa es la religión. Y entonces vean, porque cuando hablamos del reino de Dios, a veces pensamos, todos los que están aquí en la iglesia, todos, ya estamos ahí. Vean lo que el Señor nos dice en Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Miren, muchos dicen que yo creo en Jesús. Muchos dicen que creen en Dios, pero no son obedientes. Viven como quieren, viven como se les da la gana. Viven gobernando su vida a su gusto y a su antojo. Sí, Señor, yo creo en ti, pero dice, no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Entonces vemos que el Señor comienza a hacer una separación, comienza a decir, miren, no se engañen, no vivan de esa manera, tomen conciencia de la realidad. Hay un conmigo y hay un contra mí. Toma una decisión. Cuando Dios dice, hay bendición y hay maldición, Dios nos está llamando a escoger. Miren,
Veamos la siguiente cita, que es cuando Jesús está hablando del juicio final y está haciendo explicando los últimos tiempos. Mateo 25, versículo 34, y vamos a leer luego el versículo 41. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado. Miren, cuando nos está diciendo preparado, es que viene de la eternidad para vosotros desde la fundación del mundo. O sea, Dios lo tenía preparado. No es algo que surgió, que va a surgir cuando Él vuelva a venir. El reino de Dios ya existe, ya estamos en Él. Pues Él tiene que estar en nosotros y nosotros vamos a migrar a su reino. Amén, sí lo tienen claro, ¿verdad? Pero todavía no lo vemos, pero vamos a estar, pero estamos. ¿Sí? Eso lo aprendí de Cantinflas. Versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Se dan cuenta? Satanás tiene un fin. Tú quieres seguir bajo el poder de las tinieblas. Amas tus tinieblas, las proteges, las escondes. Y entonces aquí el Señor nos hace ver, y entonces vemos, ala, Señor, ¿y qué obras son? Miren, aquí corremos un gran peligro porque de repente creemos que podemos emular, podemos imitar las obras de Dios en nuestra vida. Y entonces creemos que podemos hacer obras de misericordia, que podemos amar, que podemos perdonar y que podemos hacer por nosotros mismos. Pero si ustedes leen Gálatas 5, donde están los frutos del Espíritu Santo, dice los frutos del Espíritu Santo. No dicen tus frutos. O sea, yo no puedo producir los frutos del Espíritu Santo. Yo no puedo. Pero el Espíritu Santo en mí, Él sí puede producir los frutos en mi vida. ¿Qué es lo que sucede? Es que creemos que los podemos producir. Y entonces son una copia barata. Si han visto las imitaciones de ropa donde se ponen Tommy Hilfiger y uno dice, ¿y cuánto cuesta? 5 quetzales. ¿Será que es una original? ¿Verdad que no? Uno sabe, una Nike. Y uno dice, qué bonito los tenis, o unos Reebok. Miren, cualquier marca. Y de repente uno los encuentra a un precio, uno dice, estos no son originales. Pero nadie se va a dar cuenta. No. Cuando estamos hablando delante de Dios, no podemos venir con una imitación. Tenemos que venir con los frutos correctos. En este pasaje, las obras de misericordia son fruto del Espíritu Santo. Y resulta que los que están siendo premiados, vengan ustedes a mi derecha. ¿Y cuándo te vimos nosotros? Nosotros hicimos eso. ¿Se dan cuenta? Es fruto del Espíritu, no es fruto de nosotros. Igual sucede con los otros. Los otros dicen, Señor, pero nosotros hicimos. Apartados de mí, malditos, hacedores de maldad. Vemos ese contraste. Y Pablo, miren, lo explica re bien. Vamos a leer 1 Corintios 15:20. Pablo dice, 15:50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Miren, esa batalla que hay en nosotros de carne y lo espiritual está y no puede. Miren, la carne quiere prevalecer, pero el Señor dice que tiene que morir. Toda inmundicia tiene que ser sacada. Miren, yo ya no quiero el poder de las tinieblas en mi corazón, espero que tú tampoco, pero me he dado cuenta, en el Evangelio de Juan, dice que Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, porque amaron más sus tinieblas. Y revisando las Escrituras y revisando mi corazón y la luz alumbrando mi corazón, me doy cuenta que a veces yo amo mis tinieblas y las defiendo. No te preocupes, yo te escondo, yo te protejo. Y entonces encuentro que yo tengo esa misma enfermedad que los fariseos, que los saduceos, que los escribas, que los herodianos. Y digo, Señor,
te necesito para que tú venzas esa batalla en mi corazón. Todos lo necesitamos. Hay algunos que creen, no, yo no lo necesito, yo puedo, yo voy a agradar al Señor. Ese es puro legalismo, creyendo que yo por mis propias obras voy a poder agradar a Dios. Mi hermano, estás enfermo, no puedes. Necesitamos del Señor, lo necesitamos a Él. Vean lo que dice también Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4 al 7. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios, por vuestra paciencia y fe, en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Miren qué tremendo eso. Pablo está diciendo, miren, tenemos una estima en ustedes porque ustedes están permaneciendo a pesar de las circunstancias, de las dificultades. Mis hermanos, si ustedes se preocuparon por los bloqueos, hoy bloquearon porque no quieren al gobierno. Cuando comiencen a perseguirnos, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a reunir? ¿O vamos a quedarnos escondiditos en la casa? No. Esa es la pregunta. ¿Vamos a venir y vamos a estar dispuestos a buscar del Señor? Versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. ¿Saben qué? Las pruebas, la tribulación, las dificultades, ¿sí? Cuando nosotros venimos y estamos en los problemas, decimos, Señor, te necesito. Reconocemos nuestra necesidad de Dios. Le estamos diciendo, Señor, por favor no me abandones, porque yo fracaso en esos intentos, solito, en la tribulación, en las pruebas, yo fallo. Pero cuando demostrar dependencia, ahí es donde Dios dice, aprendiste la lección, entendiste el mensaje. Juan 15:5 dice, sin mí nada podéis hacer. Así que si tú crees que tú eres muy pilas, muy capaz, si quita su mano, tú no puedes nada, tú dejas de existir, tú no puedes sostener tu vida. Es más, recuérdense lo que le pasó al pobre de Daniel cuando Jesucristo se le apareció en esa visión junto al río Quebar. ¡Pum! Cayó al piso. Dios con su manifestación de gloria. Y pobre Daniel, no se podía levantar. Dios mismo, Jesús, lo tocó en el hombro 2 veces y sintió que vivía. Igual le pasó a Juan en el Apocalipsis con esa visión tan maravillosa. Y resulta que cuando Dios lo tocó, Jesucristo lo tocó, fue capacitado. O sea, no podemos estar delante de su presencia, pero la única forma de vivir delante de Él es que Él nos dé de su gracia para poder vivir delante de su gracia. ¿Qué tal? No podemos. Así que todo este pasaje nos viene a demostrar, nos demuestra que el Señor está trabajando en nuestro corazón, nos está preparando. Sigamos la lectura. Dice, seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecemos por el reino, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. O sea que en este tiempo de tribulación, Dios le va a dar una paga de tribulación eterna a los que no se arrepienten y no vuelven su mirada a Dios. Versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Podemos ver lo que el Señor nos está diciendo aquí. Podemos ver que el Señor quiere prepararnos. Dios está quitando de nosotros todo lo que no es necesario, que sobra, que no es grato delante de Él. Lo transforma, lo regenera para que podamos estar en su reino. Lucas 13, 28, 29 nos habla del reino de Dios y de ser excluidos. Cuando Jesús dijo esto, se lo dijo al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, no se lo dijo a los gentiles, no se lo dijo a
a los que no creían en Dios, se lo dijo a los que eran. Así que este mensaje encaja perfectamente para la iglesia, porque esto implica que nosotros tenemos que cuidar el reino en nuestro corazón. Leamos Lucas 13, versículo 28 al 29. Ahí será el llanto y crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Miren, se lo está diciendo al pueblo de Israel. Ustedes no lo cuidaron, ustedes no guardaron, o sea que el reino venía desde antes, pero ellos no lo supieron guardar, no lo supieron aceptar. Jesús vino a él, vino a los suyos y no lo recibieron. Este mensaje es para nosotros, no solo para los fariseos de la antigüedad. Nosotros tenemos que estar atentos a su visitación. Tenemos que estar atentos cuando nos dan la palabra de Dios, cuando estamos en la alabanza. No desaprovechar cada instante, cada momento para recibir de Él. Si no miren, Pablo lo explica re bien. Dice, ustedes creen que ustedes, porque son ramas de otra vid y los injertaron, ustedes son súper especiales, ¿no? Si a las ramas originales las quitaron, a ustedes también los pueden quitar. Así que cuidemos con temor y temblor nuestra salvación. Cuidemos el don precioso de la sangre, de la salvación que fue dada por Jesucristo para nuestras vidas, por ese pago que fue dado en la cruz. Amén. Bueno, miren, la parábola del banquete de bodas es tremendo, porque lo leemos en Mateo 22, 1, 14, y cuando Jesús comienza a narrar, vean lo interesante, Mateo dice, bueno, es Jesús, ¿verdad? Pero Mateo contando las palabras de Jesús, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Vino el rey, invitó a sus amigos, a ciertos personajes importantes. ¿Y qué creen? Yo no puedo ir porque estoy ocupado con mi trabajo. Yo tengo que ir a revisar unos yugos para unos bueyes. Yo tengo que ir a revisar mi hacienda. Yo tengo otro compromiso. Y resulta que unos de ellos mataban a sus mensajeros. Entonces el rey tomó un enojo y mandó a destruir a esa ciudad. Saben ustedes que Jerusalén fue destruida en el año 70, ¿verdad? Qué curiosidad el pasaje. Pero no solo eso. Luego dice, vayan por las calles, por los caminos y traigan a todos los que puedan. Todavía hay lugar, pues métanlos empujados, así, encontradito, tráiganlo arrastradito y que coma y que disfruta del banquete que tengo para ellos. Y de repente encuentra uno que no tiene vestiduras de bodas. Cuando yo veo la historia, digo, si me agarraron en la calle y me llevaron, a mí no me dio tiempo de irme a cambiar. Eso es lo que entiendo del pasaje. No les dio chance de irse a cambiar, sino que fueron metidos a la boda de un solo. Y entonces, Señor, ¿y la ropa? No te preocupes. Cuando yo leo toda la escritura, veo que Dios nos viste con vestiduras blancas de lino fino, resplandeciente. Y entonces todo aquel que cree en Jesucristo dice que se le son dadas vestiduras blancas. Pero este no tenía vestiduras blancas. En el fondo tampoco se ven a muchos vestiditos bien, ¿verdad? Pero creo que era las vestiduras. El caso es que no tenía las vestiduras adecuadas. No tenía vestiduras de santidad. Muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Y entonces el rey dice, átenlo y échenlo afuera donde son las tinieblas, el crujir de dientes. Wow. O sea, el Señor nos está hablando de que somos invitados, pero esas ropas ahí en ese palacio se nos son dadas gratis, sin costo alguno. Jesucristo las pagó para nosotros. Es tremendo el mensaje que vemos aquí, pero ¿saben ustedes?
Jesucristo habló del reino de Dios a través de muchas parábolas. Yo no sé, ¿a ustedes les gustan las parábolas? A mí me gustan. Pero saben que las parábolas no fueron hechas con el propósito de enseñar. ¿Sabían ustedes eso? Las parábolas no fueron con un propósito didáctico de, miren, una figura, no. Al contrario, tenían el propósito de que la gente no viera. ¿No me creen? Marcos 4, 11, 12. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Qué tremenda esta cita. Cuando habla de parábolas, dice Jesús, miren, el reino no es para los del mundo. Las parábolas son para que ellos no puedan ver. ¿Cómo entiendo yo las parábolas? Porque tú tienes el Espíritu Santo. Y Él te abre su palabra, te abre el mensaje y te permite entender lo que está escrito. Y Jesús mismo nos explica el verdadero significado. El Espíritu Santo viene y nos explica cuál es el verdadero significado de cada parábola. Pero los del mundo se quedan, qué bonitas son las parábolas, pero no las pueden llevar a ser vida. Porque el Espíritu Santo no les está hablando. Porque ellos viven bajo el poder de la carne, bajo el poder de Satanás, bajo el gobierno de este mundo. Solo los espirituales pueden leer las parábolas y entender cuál es el verdadero mensaje del Señor. Ese es el propósito de las parábolas. Así que si tú solo te quedas en qué bonita la parábola, tú tienes que decir: Señor, por favor, te necesito. Y la clave es recibir a Jesús como tu Señor, como tu Salvador. Que haya arrepentimiento en tu vida por el estilo de vida que es el apartado de Él. Amén. Voy a regresar, hoy sí vamos a leer. Es que alteré el orden en algunas citas. Tenemos el problema de que los fariseos no pudieron reconocer la visitación de Jesús. Y entonces ellos preguntaban: ¿cuándo va a venir el reino de Dios? Vean, Lucas 17, versículo 20 al 21. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo ahí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios ya está aquí, mis hermanos, en nuestro corazón. Si es que tú has recibido a Jesucristo en tu corazón. Si no, está en el corazón de los hermanos, pero ya vino, ya está. Pero ¿saben qué? Es una decisión personal, es una elección de vida. Cada uno, esto es personal. Así que ya vimos el propósito de las parábolas. Y encontramos que aunque el Señor nos habla por parábolas, nos invita a que busquemos el reino. Así como cuando está en Mateo 6 y nos dice que pidamos que venga su reino a nuestro corazón, Jesús nos exhorta a que lo busquemos. Mateo 6, 33, 34 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Dios conoce nuestras necesidades y Él está pendiente de ellas. Nosotros podemos pensar que necesitamos un juguetito, un accesorio, algo para nuestra vida, pero eso no es necesario. El Señor nos da lo que necesitamos para ser transformados. Es más, es tan bueno que hasta nos permite, ¿sí?, comer lo que queremos cuando queremos. ¿No les ha pasado que ustedes tienen un antojito y el Señor se los permite? ¡Qué bueno es nuestro Dios!
Pero el Señor nos dice, mira, no busques las cosas de este mundo, búscame a mí, que soy tu mayor bien. Búscame a mí, yo soy el verdadero bien. Busca mi justicia, yo soy tu justicia. Bueno, así que vemos el propósito de las parábolas y vamos a comenzar a ver varias parábolas. La parábola del crecimiento de la semilla la encontramos en el capítulo 4 de Marcos, capítulo 26 al 29. Y vean lo que dice. Jesús hace esa comparación. Así es el reino de Dios, y comienza a contar la parábola. Y dice que un hombre sembraba la semilla en su campo, se fue a dormir y se levantó. Y resulta que de repente ya no solo era la semilla bajo la tierra, sino, permítanme, que encuentra que había hierba, luego espinos, luego el grano, hasta que éste estaba completamente maduro. ¿Y cómo pasaba todo esto? Dice, él no sabía, solo la sembraba y venía la obra que Dios había diseñado. Vemos un mensaje precioso, porque cuando dice que el sembrador puso la semilla, durmió y levantó. ¿Quién nos vino a entregar el mensaje? Jesucristo. Él es quien sembra la palabra. Y dice que durmió. ¿Qué habla de dormir? Morir. ¿Y qué habla de levantarse? De resucitar. Y resulta que nosotros como personas no entendemos, pero Él sembró su palabra en nuestro corazón. Y de repente lo que tanto amábamos antes del mundo, ahora ya no lo amamos tanto. Es más, se va forjando un amor por las cosas del Señor. Nunca se me olvida una prédica de Ricardo Vélez, que él venía y decía, mis hermanos, yo antes corría las cosas del mundo, huyendo de las cosas de Dios, y ahora estoy corriendo de las cosas del mundo hacia las cosas de Dios. ¿En qué momento? Yo no fui. Fue el Señor sin darnos cuenta. Él ya está obrando en nuestra vida. Esto es una obra que no entendemos, es la obra de Dios en nuestro corazón. El reino de Dios está hablando que no es obra de hombres. Y esto, guarden esta parábola, porque la vamos a ver hasta el final y la vamos a comparar con con la última parábola. Entonces vemos aquí que no sabemos cómo se forma el reino de Dios en nuestro corazón, pero se está formando. Amén. Luego tenemos en Marcos capítulo 4, verso 30 al 34, la famosa parábola de la semilla de mostaza. Y vean qué interesante cómo Jesús presenta. Dice, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O a qué parábola la compararemos? Y comienza a contar la historia de la parábola de la semilla de mostaza, que dice que es la más pequeña de todas las semillas, pero llega a ser como un árbol, la hortaliza más grande. Miren, hay tantas fotos en el internet. Yo no sé si este realmente es el árbol de mostaza. No lo sé, pero voy a tener que confiar porque se repetía un montón de veces. Y lo que veo yo es de algo tan pequeño llega a ser algo tan grande. Y hay dos analogías que yo puedo sacar para mi vida y espero que ustedes las puedan ver. La primera, cuando Jesús vino a este mundo, Él nació chiquito, como un bebé, siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Se hizo nada y nació en un lugar oscuro, chuco, porque dice que no había lugar para Él en el mesón. Yo sé muy bien que en mi corazón nació en un lugar chuquísimo. ¿Y saben qué? Yo no tenía lugar para Él en mi corazón. Yo no tenía lugar para Él. Y Él ha ido creciendo y ha ido ganando territorio. Y miren, mi vida es otra. Yo creo que ustedes pueden testificar en sus propias vidas este mismo principio. ¿Sí? Esa es una primera analogía. La segunda analogía que veo es que Dios es el más grande, el más hermoso, es el eterno. ¿Y saben qué? Se hizo el siervo de siervos. Cuando hablamos de siervo estamos hablando de esclavo. Y Él se hizo el esclavo de esclavos. Vino a servir. Se hizo el más pequeño
el más insignificante. Y no vimos apariencia de belleza en él, dice Isaías. Qué tremendo. Pero después de que terminó de hacer su servicio, se le dio el nombre más grande, el nombre más sublime, y su nombre sobre todo nombre. Podemos ver la parábola y entonces comenzamos a ver que Jesús nos está hablando del reino de Dios y nos pone comparaciones. ¿Y qué es lo que nos hace entender? No crean que es el ejemplo y qué fácil, no, es el Espíritu Santo que te habla a tu corazón y te permite entender estas parábolas. Si no, estarían vedadas a tu entendimiento. Si tú las entiendes, el Espíritu Santo te está hablando. La parábola de la cizaña, en Mateo 13, versículo 24 al 30. Vean cómo dice Jesús: el reino de los cielos es semejante a. Y entonces vemos que había un padre de familia que vino y con buena semilla sembró un terreno, se fue a dormir y al día siguiente aparece la cizaña. Y los siervos le dicen: ¿qué fue lo que pasó? Si vimos que tú tenías buena semilla, ¿de dónde salió esto? Y el padre dice: un enemigo vino y la sembró de noche. Vemos que el Señor nos está hablando y podemos tener dos figuras. La podemos tener a nivel personal y a nivel de iglesia. A nivel personal, dentro de mi corazón hay cizaña que representa la vieja naturaleza, la naturaleza carnal. Y está el hombre espiritual que es fruto del hombre nuevo, de Jesucristo, que está trabajando en nuestro corazón. Y ahorita, miren, ¿quién no tiene pelea con su carne? Ahí está sembrada la cizaña y ahí está sembrado el trigo, la palabra del Señor, y hay una batalla y uno no quiere, y ahí está la cizaña en nuestro corazón. ¿Quién no se enoja aquí? ¿Quién ya no siente de repente arrebatos de ira? ¿Quién ya no miente? ¿Quién ya no tiene engaño en su corazón? Todavía está, pero hay una batalla. Y en el día, miren, Filipenses 1:6, en el día de Jesucristo, en el día de Jesucristo, y en Tesalonicenses, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Entonces vemos que en el día de juicio será quitada la cizaña. Pero si somos solo cizaña, vamos a ser agarrados y lanzados al fuego. Eso es a nivel personal. Luego la podemos ver como congregación. Hay unos que no son hermanitos, son cizaña. Y hay otros hermanitos que sí son hermanitos y son trigo. ¿Sí? Y entonces el Señor en el juicio final va a agarrar a los que son suyos y los va a apartar. Y a los que no son suyos los va a lanzar al fuego eterno. Aquí vemos el ejemplo de separación. Con Él o contra Él. Con Él o contra Él. Pero comenzamos a ver el reino de Dios. Y el Señor nos viene dando muchos ejemplos. Vean, estos ejemplos me encantan. La parábola del tesoro escondido y de la perla de gran valor. Están en Mateo 13, versículo 44 al 46. Es bien interesante porque uno esconde, sobre todo ahorita con las situaciones de los bloqueos y todo, y uno hace sus cositas y de repente uno dice: hay que tener un poquito de efectivo guardado, y entonces uno agarra 500, 1000 quetzales y los guarda debajo del colchón o atrás de un mueblecito, lo pone abajo de algo. ¿Por qué? Porque uno lo está escondiendo y de repente a uno le toca huir. Uno no se pone a arreglar las cosas de la casa y ver qué se lleva, uno solo huye y deja las cosas. Bueno, cuando sucedía esto es porque el terreno estaba vacío y habían dejado un tesoro escondido para que nadie lo encontrara. Y resulta que este hombre encontraba el tesoro y decía: no vaya a ser que vengan los dueños. Agarraba el tesoro, no lo sacaba del terreno, lo movía del lugar y lo escondía en el mismo terreno. ¿Y saben qué hacía? Iba, vendía todo lo que tenía y compraba el terreno, porque había encontrado un tesoro que valía la pena. Es interesante el ejemplo, ¿verdad? Pero el tesoro, uno muy parecido es el de la perla, porque el comprador de la perla era un conocedor, era un hombre que sabía, se movía en el negocio de las perlas. Y dice que encontró una perla que superaba la belleza de todas las perlas que había visto antes. Y cuando la vio dijo: esta perla tiene que ser mía. Y agarró todo lo que tenía, lo vendió y fue y compró esa perla.
¿Saben quién lo dice de una forma diferente? Pablo. Pablo dice, todo lo que yo tenía, todo el conocimiento, todo eso que para mí antes era una cosa tan hermosa, hoy lo doy por basura, por el conocimiento de Cristo. Esa perla, ese tesoro, Jesucristo. Eso quiere decir que todo lo que está en nuestro corazón, todo lo que amamos, lo tenemos que vender con tal de conocerle a Él. Pueden ver la parábola, es que nos están hablando. La parábola de la red en Mateo capítulo 13, versículo 47-50. Vean cómo el Señor presenta nuevamente. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que es echada al mar, atrapa a muchos peces y cuando es sacada, los pescadores la separan, lo bueno y lo que no se van a consumir. Bueno, en los tiempos finales, dice el Señor, los ángeles van a venir, van a lanzar la red, van a separar lo bueno de lo malo, los que están con Cristo y los que no están con Él, los que quieren su reino en su corazón y los que no lo quieren. Los peces que están malos, los tiran. Ahora la pregunta, ¿quién es bueno? Ninguno. ¿Cuál es la clave? Jesucristo en nosotros. Él nos hace aceptos delante del Padre. Pero está la parábola que nos habla de esa separación de lo que es el reino. El reino, al reino de Dios no puede entrar cualquiera. Hay cláusulas. Bueno, hay una cláusula con Cristo o contra Él. La parábola de los dos hijos, que está en Mateo 21, versículo 28-30, que habla sobre la obediencia y la desobediencia. Vino el padre y le dijo a su hijo, hijo, ve a trabajar a la viña. No, no quiero. Y después arrepentido, le respondí a mi papá, y fue. Y saben, al otro hijo le dijo, ve, sí papá, sí voy. ¿Y qué creen? Se quedó ahí acostadote, qué rico, ¿verdad? Sin hacer nada. Y ahí es donde Jesús le dice, ¿saben? Los publicanos, las rameras, van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Saben por qué? Porque ellos negaban el reino, ellos no querían nada conmigo, pero se arrepintieron. Se volvieron a mí con un corazón constrito y humillado. Y antes no querían, dijeron no quiero, pero arrepentidos fueron y hicieron. Dejaron que la obra se hiciera en su corazón. Pero está la religiosidad. Sí, Padre, yo te voy a cantar, te voy a alabar, yo voy a hacer por ti. Pero a la hora de la hora, llamarada de tusas. Es tremendo. Vean la siguiente parábola. Parábola del siervo que no quiso perdonar. Mateo 18, 23-35. Jesús dijo, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Miren, a mí me impresiona. ¿Por qué dice Jesús que el reino de los cielos es semejante? Porque para nosotros es desconocido el reino de Dios. Nosotros no lo entendemos, no lo conocemos. Y entonces Él venía y decía, ¿a qué se los hago para que ustedes puedan entender? Y nos pone una parábola, y no solo una, lo hace en todas las parábolas. ¿A qué la voy a hacer semejante? Y aquí vemos que el Señor quiso hacer cuentas con sus ministros. Voy a decir ministros porque son servidores. Y el ministro era un puesto alto de servicio dentro del gobierno del rey. Y este ministro le debía una gran cantidad. Cuando uno lee y uno hace cuentas de cuánto era la deuda de este ministro, resulta que era imposible de pagar, era una deuda millonaria. Y entonces el siervo dice, por favor, rey, perdóname, yo te voy a pagar como sea. Y el rey entró, tuvo misericordia de él y le perdonó toda esa gran deuda. Y entonces salió feliz de la presencia del rey. Y se encuentra con un siervo que le debe a él una cantidad tonta. Y cuando él pide misericordia, mira, dame chance de pagarlo, no tengo cómo pagártelo ahorita. Dice, no, tú me vas a pagar ahorita lo que me debes, y lo agarró y lo metió a la cárcel. Y entonces el rey se indignó tanto cuando oyó esto,
que vino y agarró al ministro y le dijo: ahora tú y tu familia van a ser metidos a la cárcel hasta que paguen toda la deuda. Miren, la deuda que tenemos nosotros con Dios Padre, imposible de pagar. No podemos. Y Él, movido a misericordia, nos perdonó nuestra traición, nuestra blasfemia, nuestra infidelidad, nuestro adulterio espiritual, porque fuimos adúlteros al casarnos, al unirnos a la voluntad satánica. Y Él nos perdona. Y resulta que alguien nos ofendió y lo queremos humillar, queremos que aquí públicamente nos pida perdón, que nos bese la mano, y después lo exhibimos públicamente por toda la ciudad y lo queremos crucificar. Ese es nuestro corazón que no sabe perdonar. ¿Y cuál fue la ofensa? Me robó 5 centavos. Entonces el Señor nos llama y dice: yo te he perdonado una deuda mucho más grande. Ahora, ¿saben qué es lo que sucede? Nosotros no podemos perdonar. La religión te dice: tú tienes que perdonar. Pero sabes, tú no puedes perdonar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ir con el Padre y decirle: Señor, necesito de tu perdón para poder perdonarlo. Yo no puedo. Te necesito. Te necesito. Y entonces el Señor pone su amor, su misericordia, su bondad. Por eso es que son los frutos del Espíritu Santo. No son mis frutos, no son tus frutos, son los frutos de Él en nuestro corazón. Tremendo. Miren, esta parábola es hermosa, la parábola de los obreros de la viña. Mateo 20, del 1 al 16. Y Jesús dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, a un padre de familia que salió de madrugada y de repente vio a unos hombres y los contrató, hizo un trato de 1 denario por trabajar todo el día. Y se fueron contentos. Y el padre de familia volvió a salir a las 9, a las 12, a las 3 y a las 5 de la tarde. Y entonces en cada hora que salió encontró a personas que estaban sin trabajar y les dijo: vayan a trabajar a mi viña y yo les pagaré lo que es justo. Y comenzó a pagarles a los últimos y les dio a todos 1 denario. Luego a los que habían llegado a las 3, a las 12, a las 9 y a todos les pagó 1 denario. Y entonces los que entraron a las 7 de la mañana, 6, nos van a pagar muchísimo más. Y resulta que les dio 1 denario y se enojaron. Y cuando reclamaron, el padre de familia dijo: ¿saben qué? Aquí está su pago. Váyanse de aquí. Miren, este es un ejemplo que el Señor puso en mi vida. Quiero que ustedes piensen en la persona más hipócrita de aquí en la iglesia, o aquel cristiano que ustedes dicen: ese sí es un hipócrita de primera, de lo peor. Ya tienen a esa persona en su corazón de la iglesia, de otra congregación, de otro lado, que dice que es un cristianazo de primera, y ustedes dicen: este sí, de lo más garra que puede haber de cristiano. ¿Sí? Ahora imagínense que ustedes están en el reino de los cielos y le dan a Él más que a usted. ¿Qué siente usted en su corazón? ¿Cómo es eso posible? Bueno, usted es como de los primeros jornaleros, porque usted cree que merece. Una enseñanza de la doctora Hicks me gustó cuando lo leí hace muchos años, porque ella decía: miren, estos trabajadores no entendían y no entendemos, pero el Señor nos ha invitado a trabajar en su viña, y la verdad es que no merecemos trabajar ahí. Él nos da de comer y todavía nos paga, nos sostiene, porque no merecemos existir delante de su presencia y nos deja ver su rostro. Deberíamos decirle: Señor, trabajo de gratis para ti, pero ni siquiera puedo decir eso porque tú eres quien sostiene mi propia vida. Deberíamos de estar agradecidos de solo estar en su viña, porque ahí en su viña estamos resguardados, tenemos protección. Pero no, creemos que podemos llegar y exigir. Tremendo. Ya estamos por terminar. Miren esta parábola de los labradores malos, Mateo 21, versículo 33 al 45. Al final Jesús dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente que produzca los frutos de él. Y esta es la parábola que quiero comparar con la
parábola de la semilla que crece sin que las personas, sin que nosotros entendamos cómo crece el reino en nuestro corazón. Miren, yo no entiendo cómo Jesucristo se va formando en mi corazón, cómo va creciendo. Yo no lo entiendo, pero sé qué pasa. Ahora, aquí en esta parábola encontramos una verdad tremenda. En esta parábola encontramos que el Señor había dado su viña para que unos labradores la cuidaran. Y luego mandó a traer los frutos de lo que tenía que dar esa viña. Y resulta que estos labradores maltrataron, apedrearon, mataron a sus siervos. Y él pensando, van a tener respeto por mi hijo. ¿Y saben qué hicieron? Mataron a su hijo. Pensaron que ellos podían quedarse con la viña. Ahora, miren, no podemos entender cómo se forma el reino de Dios en nuestro corazón. Pero aquí está muy claro cómo explica Dios, cómo lo obstruimos, cómo lo detenemos, cómo lo negamos, porque nosotros queremos seguir siendo los reyes, los dueños de nuestra propia vida. Nuestra propia vida no nos pertenece, nuestro tiempo no nos pertenece, es de Él. Y resulta que viene Jesucristo a nuestra vida, porque la parábola no se la estaba dando a los inconversos, se la está dando a al mismo pueblo de Dios. ¿Y saben qué sucede? El mismo pueblo de Dios fue quien lo mató. No quiso recibir a Jesucristo. Y ese ejemplo es lo que puede suceder en tu corazón, porque tú quieres permanecer y dices, no, que aquí mando yo. Aquí el soberano soy yo, aquí el rey soy yo, y comienzan y agarras a Jesús en tu corazón y tú lo puedes matar. Porque tú quieres seguir viviendo como se te da la gana, sin reconocer que son tus decisiones. ¿Sí? Dios tiene control de todo, es cierto. Dios no se le sale nada de sus manos. Pero cuando el Señor en Deuteronomio dice, escoge bendición o maldición, implica que tú puedes escoger vivir en la maldición. Y estando en la maldición, tú puedes decir, Dios tiene control. Dios sabe lo que está haciendo. Sí, pero tú fuiste quien escogió ese camino. Tú estás matando al espíritu. Hay 3 palabras cuando se habla de estar en contra de Dios. La primera es entristecer. Yo puedo entristecer al Espíritu Santo porque lo rechazo, porque me pongo, ¿sí? Y porque no soy obediente, lo entristezco. La siguiente palabra que tenemos en la palabra de Dios es resistir. Yo puedo resistir al Espíritu Santo. Decirle, no quiero y no quiero. Y la tercera es apagar el fuego del Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que una persona se levanta de un día para otro, quiero matar a alguien? No, eso es un proceso. O un cristiano que ahorita está alabando a Dios, sale y por la puerta, yo voy a apostatar. No, el proceso de apostasía es un proceso de alejamiento, de ir apagando, de ir contristando, de resistir al Espíritu Santo. No quiero, no me arrepiento y sigo en mi necedad. Es un camino de muerte. Y lo que estamos haciendo primero es sacando a Cristo de nuestro corazón, matando a ese hombre espiritual que quiere, y la carne viene y se lo come completamente. ¿Se recuerdan que Caín mató a su hermano? ¿Se recuerdan de Esaú? Quería matar a su hermano. Ismael se burlaba de su hermano. La carne está representada por estos 3 primogénitos. Todos los que nacemos primero con la naturaleza de la carne. Luego nace la naturaleza espiritual, que es representada por Abel, es representada por Isaac, es representada por Jacob. O sea, primero venimos con la naturaleza carnal. ¿Y qué quiere nuestra naturaleza carnal cuando nace el hombre espiritual? Quiere matarla, la aborrece, pelea, se opone. Bueno, tú tienes una situación, o te separas y vives para el Señor, o muere esa semilla, muere lo que el Señor ha sembrado. Juan el Bautista
estaba en la cárcel y de repente tuvo dudas. ¿Será que Jesús es el Mesías? Y mandó a sus discípulos a preguntarle. Y vean, Jesucristo respondió con evidencia. Vayan y díganle a Juan, oigan, Mateo 11:5, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Esa respuesta tuvo que haber llenado de gozo, de alegría a Juan. ¡Ja! No fue de balde la predicación. Vino el rey. Puedo morir tranquilo. He dado la buena batalla. ¿Saben? Esto es para de repente, cuando tú tienes dudas, Señor, el Señor te puede responder y decir, en tu vida ya ves, en tu vida ya caminas, en tu vida tú ya fuiste limpiado, ya no eres un sordo, tú eres un hombre resucitado, tienes vida gracias a mí, ya no eres un pobre, has recibido el evangelio. Cuando el Señor te habla y te muestra esto, dices, Señor, gracias, gracias porque tú formaste tu reino en mi corazón. No, yo no lo formé, fue Él, fue Él. Así que cuando nosotros vemos Mateo capítulo 6, verso 10, que dice, venga tu reino. Miren, estamos pidiendo, Señor, Padre, que Jesucristo venga a mi corazón. Señor, que la tierra de mi corazón, porque somos polvo, que la tierra de mi corazón sea el lugar donde tú gobiernes. Señor, cuando hablamos del reino a través del tiempo, Señor, de aquí para atrás yo fui rebelde. Mi vida pasada no quería contigo, pero desde hoy yo quiero que tú seas mi rey para la eternidad. El Señor nos está llamando. Miren, clamar que venga su reino es clamar que venga su ley, sus estatutos, sus preceptos, su consejo, su palabra y abrazarla, no soltar. Miren, guardar sus palabras, no dejar que caigan al suelo. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos, que pidamos todos los días. Señor, que no olvide tu palabra. Ayúdame que se me quede, que se me grabe en mi corazón, en mi mente. Aunque no se me quede perfectamente como está escrito el versículo, que se me quede el mensaje. Amar tu palabra, amar tu reino, amarte a ti. Esa es la exhortación, que pidamos constantemente que Jesucristo sea en nuestro corazón. Amén. Vamos a orar. Te invito a que dejes todas las cosas, que no te distraiga nada y que nos pongamos delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. Padre, bendito sea tu nombre. A ti sea el honor, toda la exaltación, toda la alabanza, toda la adoración, todo reconocimiento sean para ti. En el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, reconociendo que no podemos, que te necesitamos, Señor. Que te necesitamos, Señor. Tú nos has dicho cuál es nuestra identidad como hijos. Tú nos has hablado de dónde podemos encontrarte. Tú nos has hablado, Señor, que tú pusiste tu nombre en nuestro corazón. Pero hoy nos enseñas, Señor, que tú quieres ser el rey de nuestras vidas, que tú quieres, Señor, tener el control. Lo que el mundo está viviendo, Señor, es porque quieren reyes como los del mundo. Pero, Señor, nosotros queremos venir delante de ti y decirte: queremos tu reinado. Queremos, Señor, que tú seas el rey en nuestra vida.